Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que ven esta reflexión todos los días. Gracias por estar ahí y verla. Esta reflexión que yo hago, voy a ser sincero, la hago más para mí que para ustedes. Aunque para ustedes también es. Pero cuando yo reflexiono sobre la palabra de Dios, lo hago más desde la perspectiva mía para qué me está enseñando a mí. Así es que busco agradar a Dios como debe ser, busco agradar a Dios, pero tengo que considerarme ante ustedes como un pecador que ofendo a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos los días peco. A veces hasta peco sin darme cuenta que estoy pecando, porque así suele pasar a veces en la vida, que uno no se da cuenta que está pecando por no saber, por no entender, y porque la vida lo lleva a uno a esas cosas sin uno querer. Pero bueno, el caso es que predico la palabra de Dios con todo el cariño del mundo para ustedes, pero muy especialmente para mí. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Desde la semana pasada hemos venido leyendo el Apocalipsis, un libro escrito por Juan, donde está ya al final de la Biblia y donde Dios nos muestra el cielo a través de Juan. ¿Cómo es el cielo? A muchos se preguntan cómo es el cielo. ¿Existe el cielo? Pues sí existe. Y aquí nos lo revelan en estas escrituras y nos lo han estado revelando. Pero también nos revela la otra partecita, el infierno. Aunque no nos muestran el infierno como tal, nos dicen que los que se manejen bien, obedezcan a Dios y escuchen sus mandatos, preceptos, normas y decretos se salvarán. Y los que no obedezcan se condenarán. Ahí está mostrado el cielo. El que crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios, no como con miedo, sino como un deseo suyo y mío, el de buscar la salvación. Vuelvo y repito que soy un pecador delante de ustedes y delante de Dios, para que ese pensamiento tonto que algunos tienen de juzgarme, sepan que nada pueden hacer sino juzgar tontamente a César Arturo Arias cuando él sabe y reconoce que es un pecador. Pero como la palabra de Dios es la palabra de Dios y nada cambiará, por lo tanto, si ustedes la escuchan, espero que escuchen, es la palabra de Dios, no la de César Arturo Arias, pensando que él está glorificado y todo. No, es la palabra de Dios para ustedes y para mí. Vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 14, 1 al 5. Llevamos todas 2 semanas en el capítulo primero, el segundo, el tercero, el 10º. Hemos venido leyendo, mire, ya vamos por el 14. Llevaban grabados en la frente el nombre de Cristo y el de su Padre. Aquí Juan nos va a mostrar una vez más el cielo, cómo es el cielo y qué va a pasar al final de los tiempos. Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras. Y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los rescatados de la tierra. Estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira. Son intachables. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Vean, muchachos.
Pedro nos dice una cosa, lo que pasa es que yo como que voy a tener que escribir aquí el chancuquito para estar mirando dónde están esas citas, porque hay muchas que me sé, pero hay otras que me sé el texto, pero no me sé qué capítulo y versículo, pero está en la Biblia. Entonces, está en la Biblia y debería saberme el capítulo y versículo, creo que me va a hacer el chancuco. Está escrito en la Biblia que Pedro dice que leer la palabra de Dios no se puede leer por su propia cuenta, porque hay personas indoctas que tergiversean la palabra de Dios para su propia condenación. Por lo tanto, leer la palabra de Dios es una cosa muy difícil. Interpretarla a su propio modo es muy peligroso. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar de la doctrina de Jesucristo, no de lo que se nos venga en gana, sino de lo que Cristo quiso manifestar en su palabra. En este caso, Juan nos está mostrando el cielo y está diciendo que él vio a 144,000. Vio a 144, 134,000, 12 por 12, 144,000. Y vio a los 144,000 orando y postrados, 144,000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas. Bueno, 144,000. Entonces, ¿por qué dije esto? Porque los testigos de Jehová, un personaje, no recuerdo el nombre de él, se le ocurrió decir que él se iba a pegar de este pasaje bíblico e iba a decir que hay 144,000 personas que se van a salvar, y nombró 144,000. Él dice que son 144,000 porque la Biblia dice 144,000. Y entonces, cuando usted la toma literalmente, piensa que son 144,000. ¿Qué son 144,000? Pues son 139,999 más 1. Para ese personaje, esos 144,000 es 139,999 más 1. Y resulta que eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios, ni la doctrina de Dios nos quiere decir eso. La doctrina de Jesucristo nos quiere decir que 12 apóstoles con 12 tribus van a sonar, que 12 por 12 son 144. Y los 1,000 significa miles de personas. Así es como la Iglesia Católica lo ha venido enseñando en estos 2,000 años. No se refiere a 139,999 más 1, sino a 144,000, que son las 12 tribus, los 12 apóstoles y miles de personas que se van a salvar. Y esos son los que llevan el sello en la frente. Entonces, por eso les digo que interpretar las escrituras por su propia cuenta es muy peligroso. Porque esas personas, a pesar de que lo leen de la Biblia pareciera que les quisiera decir eso, ellos malinterpretan las escrituras para su propia condenación. ¿Por qué para su propia condenación? Porque en Mateo 7, 21, 23 les va a decir eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y ellos me dirán, pero Señor, si nosotros profetizábamos en tu nombre, nos parábamos en los parques, en las esquinas, de dos en dos y en diferentes partes, y predicábamos tu palabra. Y el Señor les va a decir, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad, porque eso que ellos recibieron de un pastor mentiroso, ahora se lo enseñan a otros. Y los otros, si se ponen a creerles, se convierten en maldad también. Y Dios los rechaza. Por eso es muy difícil leer las escrituras e interpretarlas a su propio amaño. Por eso hoy les quiero decir que esos 144,000 que aparecen allí escritos son miles y miles de personas que van a ser salvos porque se convirtieron a Dios, porque permanecieron en Cristo, porque le obedecieron sus mandatos, y esos son los que están escritos allí.
Espero que ustedes lo entiendan, muchachos, porque lo que estoy diciendo no es mi propia interpretación, sino la interpretación de la palabra de Dios en la Iglesia Católica desde hace 2000 años para acá. Y eso es lo que se había venido enseñando hasta el año 1520, cuando aparece Martín Lutero y él comienza a formar una nueva doctrina, cometiendo el pecado de apostasía. Ahora los testigos de Jehová viven en el pecado de la apostasía, creen tener la razón cuando están totalmente equivocados, interpretan la Biblia a su propio amaño, a su propio saber, dando a entenderles que Pedro les dice para su propia condenación. Es una cosa terrible, muchachos, y quiero decirles que la palabra de Dios no es un juego, es algo demasiado serio. Ahora, brevemente, yo Juan miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Recordemos que Juan el Bautista ve a Jesús pasar y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan Bautista lo vio pasar a Jesús, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego le dice a Andrés y a Juan y les dice: ustedes ya no tienen que seguirme a mí, hay que seguirlos a él. Él es el Cordero de Dios, él es el Mesías, ya no me sigan a mí. Y por eso es que Andrés y Juan corren a donde está Jesús y comienzan a seguirlo, y Jesús se les devuelve y le dice: ¿qué quieren, muchachos? Señor, queremos saber dónde vives tú. Y Jesús les dice: ven y lo verás. Todo esto tiene una razón de ser, muchachos. Por eso el Cordero de Dios que aparece acá inmolado es el mismo Jesucristo resucitado. Que yo, Juan, miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Estamos hablando de Jesucristo resucitado. Y con él 144,000 que llevaban grabados en la frente su nombre. Alrededor de Jesús, miles y miles de personas lo acompañaban vestidos de blanco. Y con ellos estaban los 4 evangelistas y también estaban los 12 tribus y los 12 apóstoles formando un trono, unos tronos, 24 tronos alrededor de Jesús. Y la voz con muchas aguas y con voz de un trueno poderoso, y la voz que escuché era como de cítaras que tenían sus cítaras, y cantan un cántico nuevo. Y dice que solamente los que llevan ese nombre en la frente, esos que se han arrepentido, son los que se van a salvar. ¿Y quiénes son ellos? Voy a empezar a nombrarlos de la siguiente manera. Cada vez que usted lleva a su niño, a su bebé, al bautismo, ese niño, ese bebé, le comienza a pertenecer a Dios, porque usted lo ha declarado coheredero del reino de Dios al bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un protestante, cualquier denominación, los lleva a ustedes y los engaña y los sumerge en el agua por allá en un río o en un charco o en un lago, y los sumerge en el agua y les dice: están siendo bautizados en el nombre de Jesús, lo está engañando, muchacho. Lo está engañando, señora, porque lo está sometiendo a un pecado que se llama el pecado de apostasía, que es apostatar en contra de la doctrina de Cristo. Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando estos pastores mentirosos los bautizan a ustedes, que en el nombre de Jesús, no le están dando la enseñanza y la doctrina que Cristo les dejó, sino que ellos inventaron su propia doctrina y ahora, con el ánimo de obtener dinero y ganancias, los llevan a ustedes por caminos oscuros. Y por eso está escrito: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No caerán los dos al abismo. Esto es terrible lo que yo estoy diciendo. Vamos a avanzar. Salmo 23, 1, 6.
Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quiénes son los que buscan el rostro del Señor? Los que tienen el sello en la frente. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Pues aquí está la respuesta. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Y aquí voy a decirlo para que no se quede ahí en palabras. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Y los protestantes se cierran sus mentes, sus corazones, a decir que la Iglesia Católica es idólatra, que porque la Virgen María es una diosa, que porque San José es un dios, que porque San Pedro es un dios, y que todos los actos que se exhiben en la Iglesia y son imágenes, para los protestantes esos son santos y son dioses. ¿Y cómo los declaran dioses? Que porque una persona va y los toca y se echa entonces está diciendo que eso es un dios. Que porque se arrodillan ante la Virgen María, entonces están adorando a la Virgen María. Que porque les dan besos, entonces están adorando a ese Dios falso. Y ese es un error que cometen los protestantes, de hacerle creer a los súbditos de ellos que la Iglesia Católica es idólatra. Cuando para nosotros, los verdaderos católicos, ojo con esa frase, los verdaderos católicos sabemos que la Virgen María no es una diosa, que San Pedro no es un dios, que San José no es un dios. Sabemos que eso es una imagen, que si se cae, se parte, que si se mete al fuego, se quema, que se puede destruir. Pero jamás haremos creerle a la gente que es un Dios. Jamás. Ni la Iglesia nos ha venido enseñando que esa Virgen María, que ese San José, que ese San Pedro, que esos santos son dioses. Son los pobres protestantes que se les ha dejado engañar y engatusar por un pastor mentiroso, les ha hecho creer que esos son dioses. Y ellos torpes se han dejado guiar por esos pastores mentirosos. Un ciego guiando a otro ciego, no caerán los dos al abismo, por no dejarse guiar de la Iglesia Católica. Han confundido sus mentes. Vamos a leer el Santo Evangelio, Lucas 21, 1 al 4. Vio una viuda pobre que echaba 2 monedillas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidades, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es tan difícil de entender esa parábola. Ese momento, aunque no es una parábola, es una enseñanza de lo que él vio en ese momento. Vio a una pobre anciana que no tenía sino 2 monedillas, pero como ella sabía que tenía que agradar a Dios o dando ofrendas al templo, fue y echó sus 2 monedillas. No le importaba quedarse sin nada, pues ella en su corazón sabía que Dios le proporcionaría más. Mientras que también Jesús vio a unos hombres que echaban de lo que les sobraba y aportaban a la limosna. Vamos a decir que hay un hombre que gana suficiente y va y echa 10,000 pesos o incluso echa hasta 100,000 pesos, pero es porque le sobraba, no es porque le faltaba. Mientras que esta pobre, que es pobre,
quien vive de la caridad y de la misericordia de Dios, no le importó deshacerse de eso. ¿Por qué no le importó deshacerse de eso? Porque ella sabe en su corazón que Dios la va a socorrer y siempre la ha socorrido. Luego no la ata nada a este mundo, nada material. Por ello ella es capaz de echar esas monedas. Y por eso es que Jesucristo dice en su palabra: quien ame más a su padre, a su madre o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Quien ame más a su fortuna, a sus cosas materiales, a sus riquezas que a mí, no es digno de mí. Y Dios responde con este mensaje. Esta mujer ha echado todo lo que ella tenía por agradar a Dios. Y Dios ha visto con buenos ojos a esa mujer. Vamos a recordar otro pasaje bíblico en esa colcha de retazos de la Biblia. Recordemos cuando Elías fue donde la viuda de Sarepta, pues fue a esa comarca que llamaba Sarepta y encontró una viuda, porque Dios lo mandó: vean de la viuda. Y esa viuda no tenía sino un panecillo para comer y luego acostarse y morir con su niño, porque ya estaba desamparada, desahuciada. Recordemos que en ese tiempo había una gran hambruna, una sequía que duró años, y entonces esta viuda, que era una mujer desamparada, no tenía nada más que comer, ya se iba a echar a morir, porque era lo último que le quedaba. Recordemos que las viudas y los huérfanos en el Antiguo Testamento son mujeres desamparadas, y por eso es que Dios las socorre, porque son mujeres desamparadas. ¿Quién las sostiene a una mujer? El marido. Y si el marido se muere, ella queda sin dote, sin quien la sostenga, sin quien trabaje por ella, sin quien luche por ella. Y esta mujer con su niño se iban a dejar morir porque ya no tenía nada más que comer, y por eso es que Dios manda a Elías a esa mujer y le dice: ve Elías a donde esa mujer y ayúdala. Y Elías, mire lo que hace: mujer, dame a mí primero de ese panecillo, de eso que vas a comer tú, dámelo a mí primero, y luego Dios te dará lo suficiente, harina suficiente y aceite suficiente en el alcúzar para que tú puedas vivir. Y esa mujer se desprende de eso último que tenía. Otra persona egoísta va a decir: ¿cómo se le ocurre, Señor, que yo le voy a regalar el pancillo que me voy a comer yo con mi hijo? No, Señor, no puedo. Es lo último que me queda. Me queda para mí, para yo comer con mi niño y luego morir. Y si hubiera vuelto egoísta. Pero esta mujer entiende que comiéndose ese pan o no comiéndose le da lo mismo y vuelve a morir. Pero tiene fe en el profeta, porque ella sabe que quien le está hablando es un profeta. Y por eso prepara ese pancillo y se lo da de comer a Elías. Y a partir de ese momento sucede el milagro. El bulto de harina se convierte en bulto, el saco de harina se llena y el aceite, el alcúzar, se llena de aceite. Y ella ve el milagro. Es lo que hoy nos está enseñando el Señor, que nosotros debemos abandonar todo en nuestra vida y entregarnos a Dios si queremos ser parte de esos 144,000 que aparece en la primera lectura del Apocalipsis. Solo así y solo así podemos obtener la vida eterna. ¿Ustedes entendieron esto? Yo lo entendí muy bien. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga donde quiera que todos estemos.